¿Qué tal, alumnos de quinto grado de secundaria? El día de hoy vamos a realizar el siguiente tema, el poblamiento americano. Bueno, comencemos. Hoy es un buen día para enseñar vidas. Pero antes de ello, quiero que recuerden que todas las diapositivas que aparezcan durante el video deben ir en su cuaderno escritas. Y al final tenemos una actividad que también va al cuaderno. No olvidar hacerle marco a las hojas. Origen del hombre americano es el periodo mediante el cual diferentes grupos humanos de Homo sapiens sapiens llegaron de otros continentes a América para poblarla. ¿En qué periodo estos hombres llegaron a América? Bueno, pues durante el periodo llamado Pleistoceno, en la glaciación llamada Wisconsin, que se dio en América, mientras que en Europa se llama Würm. Comencemos. Hay dos teorías acerca de este poblamiento. Las vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos a la teoría autoctonista, que afirma que el hombre americano se originó en el continente americano, en el continente de América, como resultado de su evolución. Esta teoría tiene dos representantes. El primero es Antonio León de Pinelo, que es un antropólogo peruano precursor de esta teoría autoctonista, que llegó a ser rector de la San Marcos. Aparte, sostuvo que la selva amazónica sería el paraíso terrenal en su obra El paraíso del Nuevo Mundo, escrita en 1656. Luego tenemos a Florentino Amellino, que lo secundó. Este es un paleontólogo argentino. Según Amellino, América fue foco de otro proceso de evolución. Él plantea que el hombre americano es originario de la Pampa de Argentina, en su obra Orígenes del Hombre de la Plata, con la teoría monogenista, que quiere decir un solo origen para el ser humano. Sus pruebas fueron restos óseos como fémur, vértebras, segmentos de cráneo, pertenecientes al Mioceno de la era terciaria. También sostiene la inmigración a otros continentes a través de puentes intercontinentales, o sea, de América comenzar a poblar otros continentes. Características de esta teoría. El hombre americano es oriundo de América del Sur, o sea, de ahí comenzó, ese fue su inicio. Aparece específicamente en la Pampa Argentina, en la era terciaria, como ya lo mencionamos. Los fundamentos de Amellino fueron que los orígenes humanos estaban en ciertos planos angulados, los que, al desplazarse hambrientos y errantes por las pampas de Argentina, se verán forzados a erguirse sobre sus extremidades posteriores para así explorar mejor el horizonte y localizar sus alimentos, deviniendo progresivamente en el denominado Homo pampeanus o hombre de la pampa, disculpe. Muy bien, los restos fósiles de su Homo pampeanus se habían hallado en estratos geológicos de la era terciaria, cuestionando de este modo el origen cuaternario del hombre con la otra teoría. Amellino concluye su fundamento afirmando que el hombre americano es autóctono de América y que el continente americano sería la cuna del género humano. Aparte, Amellino sostuvo que el Homo pampeanus descendía del hombre de Neandertal, descartando la posibilidad de puentes intercontinentales que intercomunicaran el continente el continente con África. Ahora veremos las críticas de esta teoría. Amellino hizo un llamado a los científicos del mundo para certificar o refutar su teoría.
los sabios acudieron y mostraron su disconformidad, sobre todo Alex Hardwicke, demostrando lo siguiente. En su primera crítica sostuvo que los estratos geológicos hallados por Ameghino pertenecían a la capa geológica de la era cuaternaria. La segunda crítica fue: los restos óseos fosilizados correspondían a monos platirrinos, esmilodontes y mastodontes, además de algunas osamentas de hombres recientes. Y la última y tercera crítica fue que jamás existieron los llamados puentes terrestres intercontinentales. Ahora pasaremos a la siguiente teoría, la teoría inmigracionista, que sostiene que el hombre americano no es un genuino o propio de América, sino que procede de otras zonas, regiones del mundo. Es decir, que es un agente foráneo. Correcto, en esta teoría tenemos la ruta asiática. Como autor tenemos a Alex Hardwicke, que es un antropólogo checo-norteamericano, precursor de esta teoría, también llamada teoría unirracial, que quiere decir una sola raza pobló América. Es la teoría más aceptada hasta el momento, en la que el hombre procede de Asia, exclusivamente Siberia y Mongolia, la cual utilizó como vía el istmo de Beringia, hoy llamado Estrecho de Bering. Estos hombres vinieron en oleadas sucesivas y en tiempos distintos. Eran del Paleolítico Superior, o sea, los Homo sapiens sapiens. Llegaron a usar otras vías alternas como las aleutianas, ayudadas por la corriente del Kuroshibo. Sus pruebas fueron la cercanía que presenta Asia y América con un aproximado de 90 kilómetros en el estrecho de Bering, las semejanzas entre los oriundos de América y los descendientes del tronco paleomongólico del Asia. También tenemos los polisintéticos y aglutinantes. Aparte de ello, la última glaciación de Wisconsin, que permitió que quedara al descubierto un puente de tierra llamado Beringia, ya que este cruzó el interglaciar de Wisconsin, como ya lo habíamos mencionado. Los primeros pobladores de América fueron paleomongoloides asiáticos del periodo Pleistoceno. Las oleadas migratorias habían ingresado por el valle del Yukón, Alaska, para después dispersarse por toda América. El hombre, como ya se mencionó, aparece en la edad o la era cuaternaria. El ser humano había ingresado a América por Alaska, como ya les mencioné, valle de Yukón, proveniente de Siberia, Asia. Hace aproximadamente 10.000 años atrás, cruzando el estrecho muy popular de Bering, para después dispersarse. Tenemos en sus rutas de inmigración la principal, como ya hemos mencionado, incansablemente cruzando el estrecho de Bering, y las rutas menores fueron las islas aleutianas, apoyadas por la corriente Kuroshibo y también el Río Negro. Ahora hablaremos de estas pruebas fundamentadas. En primer lugar, fundamentos geográficos. La proximidad, como ya hemos mencionado, entre Asia y América era muy cercana, aproximadamente 90 kilómetros. El segundo fue el antropológico somático, o sea, los rasgos. Eran la similitud de razas Asia-América, ya que ambos tenían el pelo lacio y oscuro, dientes en forma de pala, en el rostro los pómulos anchos y salientes, en los ojos habían pliegues mongólicos, y también la ausencia de barba, o sea, la escasa pilosidad, escasa vellosidad y el tono cobrizo de la piel.
Aparte de ello, la lengua polisintética aglutinante. Y por último, la mancha mongólica, que es una pigmentación verdosa congénita que tienen los asiáticos e indígenas americanos al nacer. Los pobladores que desaparece con el paso de los años, aquella mancha que los bebés tienen a la altura de su lumbar. Con respecto a los fundamentos científicos, encontramos los restos arqueológicos del niño de Taber, que es de Canadá, se encontró hace 60.000 años antes de Cristo. Luego también el cráneo de Los Ángeles, en California, hace 40.000 años antes de Cristo. Estos hombres que se encontraron eran Homo sapiens sapiens del periodo paleolítico superior y se organizaban en bandas. Esta teoría fue discutida por Paul Rivet y Méndez Correia, que aseguran otras rutas, la australiana y la oceánica, que consideraron, aparte de los mongoloides, también llegaron otros grupos, como les he mencionado, con sus rutas, como los melanésicos, polinésicos y australianos, al sostener una tesis polirracial, o sea que varias razas poblaron América. Para mencionarle un poco acerca de las otras rutas, por ejemplo la ruta australiana, tenemos también a Méndez Correia, que denominó a esta la ruta australiana en el poblamiento americano. Su idea central es que el hombre americano proviene de Australia. Las vías que usó fueron las islas de Tanzania, Auckland y también parte del continente de la Antártida, para luego llegar a Tierra de Fuego, que es por la parte sur de Chile, y de ahí hasta la Patagonia, Argentina. Para ello se debió dar un clima óptimo, o también llamado Optimum Climaticum. Para ello también se encontraron las pruebas como grupos sanguíneos, semejanza craneana y alguna gran resistencia al frío. Esa es la ruta australiana. Ahora hablaremos un poquito también de la ruta oceánica. Correcto, la ruta oceánica. Esta ruta fue propuesta, sostenida por Paul Rivet, que no es una teoría contrapuesta a la ruta asiática de Harrika. Más bien nos habla de otras posibles rutas, como la transpacífica, por la cual habían cruzado grupos humanos de Oceanía, de la Polinesia y la Melanesia, en piraguas o balsas para poder cruzar el Océano Pacífico. Aquí encontraron unas pruebas como también semejanza lingüística, algunas palabras similares del quechua. Para ser exactos, 93 palabras similares. Aparte el uso de la hacha y el uso de las casas en forma de colmena. Muy bien, chicos, ahora pasaremos a la actividad. Como ustedes ya saben, tienen que resolverla en el cuaderno y presentárselas a la Miss Flor para que ella pueda. En la primera pregunta tenemos, en el cuadro de la derecha menciona las teorías del poblamiento de América y en la izquierda el planteamiento. De ejemplo, podríamos poner en teoría la autoctonista y planteamiento el de León de Pinelo, el cual nos dice que nace en el paraíso terrenal en la misma. Segunda pregunta, ¿por qué razón la teoría de Florentino Ameghino fue refutada? Ahí tendrían que poner las críticas. Tercera pregunta, ¿te convencen las pruebas que presenta Alex Harrika para defender su teoría y por qué? Ahí mismo ustedes sustentan por qué razón aprueban las teorías de Alex Harrika. Bien, chicos, eso es todo. Que tengan un buen día. Por favor, no salgan de su casa.